Bien, vamos a conversar de inmediato con nuestro primer invitado aquí en los estudios de Panamericana. Nos acompaña el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Bien, el Tribunal Constitucional el día de hoy le ha dado la razón al Congreso en varios puntos. Usted lo hemos visto en algunas declaraciones saludando esta actitud del Tribunal Constitucional. Pero claro, el tribunal es designado por el Congreso. Entonces, esto podría llevar a pensar que les dan la razón porque ustedes los han nombrado. Un comentario inicial sobre esto. No siempre ha sucedido de la misma forma. Recordemos que la anterior composición del Tribunal Constitucional era muy esquivo al Congreso, incluso hasta avaló un cierre del señor Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces, los magistrados del Tribunal Constitucional precisamente son elegidos por el Congreso porque así lo establece la Constitución, pero uno de los requisitos que se establece es que no tengan ningún tipo de filiación partidaria, ¿no? Además que son elegidos por prácticamente casi 10 o 11 bancadas que tiene cada uno una ideología distinta, no podría necesariamente responder a una sola, ¿no? Yo creo que el Tribunal Constitucional ha resuelto en base a lo que establece nuestra Constitución, porque nuestra Constitución, recordemos, una cláusula pétrea, ¿no? Un núcleo duro es el principio de la separación de poderes, y no podía ser que un juez de primera instancia, vía medida cautelar, podía frenar la elección del defensor del pueblo, que es una atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la República. De acuerdo. Ahora, hay quienes dicen que el Congreso no está legitimado, digamos. Este Congreso, no hablo de la institución ni del principio, no se cuestiona la ley. Finalmente, el Tribunal Constitucional es el garante mayor de la legalidad en nuestro país y hay que acatar sus resoluciones. Pero hay quienes dicen, escuchaba a otros colegas suyos, que el Congreso debería postergar la designación del defensor del pueblo. La señora Rebollar no lo ha hecho mal durante las protestas y encontrar, digamos, una mejor relación con la población, un momento de mejor relación, de mejor vínculo para tomar decisiones tan importantes como esta. Yo considero que quienes afirman eso tienen un claro interés de que la señora Rebollar se quede en el puesto. Recordemos que estas acciones judiciales no han venido precisamente de ella, sino del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, quienes han promovido estas acciones legales que prácticamente nos han sorprendido a todos porque han llegado hasta el punto de, vía amparo, dejar sin efecto una ley que ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano, cosa nunca antes vista, ¿no? Porque cuando uno cuestiona la vigencia de una ley, uno acude a una acción de inconstitucionalidad, pero esta vez se saltaron a la garrocha ese procedimiento y vía una medida cautelar quisieron dejar sin efecto. Ahora, yo digo lo siguiente, el Congreso de la República tiene como obligación funcional la elección del defensor del pueblo. La señora Rebollar, ¿no es cierto?, está ahí mientras el Congreso elige al sucesor. No es que ella debería quedarse en el puesto, ¿no?, porque es una defensora interina. Más bien, mal haríamos nosotros de incumplir una obligación funcional de no elegir al defensor del pueblo. Y eso escapa más allá de la popularidad o legitimidad de un Congreso de la República. Mientras este esté funcionando según la Constitución y las leyes, el Congreso tiene la obligación de hacerlo. Es lo que establece la norma y hoy lo ha ratificado el Tribunal Constitucional y de eso no podemos objetar nada. Vamos a ver la reacción del presidente del Congreso a través de su cuenta de Twitter. El general William Zapata ha dicho la resolución del TC dándole la razón al Congreso de la República, defiende el fuero y la institucionalidad parlamentaria contra acciones judiciales que buscaban obstruir el ejercicio de sus competencias, como ha señalado aquí el congresista Muñante. Dice, la decisión permitirá seguir con el proceso de selección del nuevo defensor del pueblo. Pero también se ha pronunciado sobre otros puntos. ¿Iba a decir algo? Sí, claro, solamente para precisar un poquito más sobre este tema, es necesario aclarar que estas decisiones del Poder Judicial en torno a la Defensoría del Pueblo ya rayaba lo absurdo, porque se había interpuesto contra una primera comisión que se había elegido. Esta comisión, digamos, se disolvió, ¿no es cierto?, y luego se volvió a elegir una segunda comisión. Y la medida cautelar sobre la primera, con los cuestionamientos de la primera, se trasladaron a la segunda. Y de ahí, como no se pudo elegir al defensor del pueblo en la segunda comisión, se ha elegido una tercera comisión. Y la misma medida cautelar se trasladó a la tercera comisión. Y hasta el día de hoy, ese mismo juez no sentencia, a pesar que tiene un plazo ya caducado.
Correcto. Está clara la posición. Quería hablar con usted de otros temas también, pero lo quisiera invitar a ver un reportaje que hemos preparado. Fernando Marcelo, nuestro reportero, se abocó a explorar qué está ocurriendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hace unos días nada más estuvieron por allí, entre otros, el ex premier Aníbal Torres. ¿Qué estuvo haciendo el señor Aníbal Torres en San Marcos? Pues, cómo no, defendiendo a Pedro Castillo, asegurando una vez más que el señor Castillo está preso sin razón, que el señor Castillo es una víctima de toda esta, fuerza política que no lo aceptó nunca como presidente, entre otras cosas. Estaban con él también el ex canciller, el señor Béjar, y estaba con él también el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, los tres en la misma posición. Vamos a ver el reportaje de Fernando Marcelo y lo comentamos con el congresista Muñante de inmediato. Abajo el estado policiaco. San Marcos no olvida que fue intervenida. Este es el auditorio Raúl Porras Barrenechea. En este encuentro se impulsaron iniciativas polémicas que van desde quemar la Constitución. ¡Hay que quemar la Constitución del 93! Hasta pedir la liberación del expresidente Pedro Castillo. La solución es la restitución del presidente que se encuentra secuestrado. Estos pasillos históricos de la Universidad San Marcos, que alguna vez fueron escenario de debates intelectuales entre figuras de la talla de José María Arguedas, Mario Vargas Llosa o Víctor Raúl Haya de la Torre, hoy le dan voz a personajes como el investigado ex premier Aníbal Torres, el ex canciller Héctor Béjar y hasta el ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quienes lanzan una serie de ataques y piden redireccionar las marchas a nivel nacional. Hay que ponernos de acuerdo rápidamente para unirnos, para hacer fuerza, porque divididos nos ganan. Unidos ganamos, y eso es lo que tenemos que buscar. Porque si no se construyen esos liderados a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, estamos sin cabeza, pues, compañeros y compañeras. Tenemos brazos, piernas, nos movemos, pero no hay dirección. Pero no solo eso, sino que además proponen ideas radicales, como quemar la Constitución como acto simbólico para impulsar una asamblea constituyente. ¿Se acuerdan que cuando se programaba la marcha de los 4 suyos allá en el año 2000 para que se vaya la dictadura de Fujimori? Una cosa simbólica que hicimos, ¿qué acto era? Lavar la bandera, ¿o no? Pues ahora, además de lavar la bandera, ¿qué podremos hacer? Hay que quemar la Constitución del 93. Todas las opiniones se respetan, pero es muy descabellado, pues, ¿no? O sea, quemar la Constitución. En este conversatorio, que esta semana desató la polémica, el ex premier Aníbal Torres, fiel a su estilo y como si viviera en un mundo paralelo, aseguró que la vacancia del golpista Pedro Castillo fue inconstitucional, así como lo oye. Y en esa sesión se alcanzó solamente 101 votos. Por lo tanto, no hay vacancia. El presidente está secuestrado. De manera que todos los actos que viene realizando el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo son nulos. Son nulos. 2023 ingresó hasta el auditorio de la histórica Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, punto del cónclave de la polémica. Este es el auditorio Raúl Porras Barrenechea de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Marcos, donde el último martes se reunieron personajes políticos bastante conocidos, entre ellos Aníbal Torres, Héctor Béjar y hasta el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. En este encuentro se impulsaron iniciativas polémicas que van desde quemar la Constitución hasta pedir la liberación
del expresidente Pedro Castillo. El pueblo debe llegar a la Asamblea Constituyente y el pueblo debe llegar al Congreso de la República. Y en una nueva constitución se establecerá, por ejemplo, que debemos tener una universidad para las Fuerzas Armadas. Universidad para que los oficiales... Aunque antes de llegar, nos encontramos con algunos mensajes que evidencian una postura política de la crisis que atraviesa el país. Abajo el Estado policiaco. San Marcos no olvida que fue intervenida y también pide la vacancia contra la rectora Gerí y otras autoridades. Por los pasillos de la Universidad San Marcos también se encuentran afiches como estos, que piden no olvidar la intervención de San Marcos y la imagen de la rectora Gerí Ramón y la presidenta Dina Boluarte junto a un batallón de policías. San Marcos no olvida que fue intervenida. El conversatorio, que duró más de 2 horas y que superó el aforo con la presencia de estudiantes y dirigentes de provincias, cruzó fronteras y llegó hasta el Congreso, donde más de un parlamentario cuestionó que este tipo de espacios universitarios se utilicen para tomar posturas políticas. El Centro de Estudios Universitarios es para desarrollar los conocimientos, para el debate, si quiere, de las ideas, pero no de las acciones de terror, ni de las acciones dirigidas a dividir, subvertir el orden de un país. El señor Aníbal Torres está, creo que con medidas restrictivas y los jueces deberían actuar, los procuradores deberían hacer su función. Por su parte, algunos estudiantes sanmarquinos rechazan las expresiones lanzadas por el ex premier Torres y el expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. Genera. Rechazo, no comparto, ¿no?, ese tipo de expresiones, no me parece correcto. La Constitución tiene sus puntos malos y sus puntos buenos. ¿Quemarla? Quemarla a tal punto no. Tal vez sea la manera de pensar el profesor, pero está mal de expresarlo así en frente de todos, intentando hacer que todos entren de la misma manera en su, ¿cómo le digo?, manera de pensar. Un encuentro político y polémico que se vivió en el corazón de la Decana de América. Alejandro Muñante está con nosotros, congresista de Renovación Popular. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en principio veo ahí el video y veo que el público no es estudiante, ¿no? Son dirigentes, personas que han venido de provincia, incluso alegando de esa manera que lo hacen. Definitivamente se está utilizando los claustros universitarios para fomentar el odio y la división entre los peruanos. Yo creo que aquí, digamos, algunos podrían decir, no, están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, sí, pero la libertad de expresión pues no es un derecho absoluto. Cuando se ejerce para fomentar la violencia, para fomentar justamente cosas que son abiertamente inconstitucionales, eso no se puede permitir. El artículo 38 de nuestra Constitución dice lo siguiente: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Lo dice claramente, o sea, todos los peruanos estamos combinados a respetar y defender nuestra Constitución. Claro. Y este tipo de arenga lo que hace es fortalecer un discurso violentista que le está causando mucho daño al país. La congresista Gladys Echaíz habló de la intervención de los procuradores y precisamente el ex procurador Luis Vargas Valdivia ha dicho que lo que está haciendo Aníbal Torres es activismo político, en el cual recurre a la mentira porque esto no da lugar a que se revoque la comparecencia por una de prisión. Es decir, esto no tendría un efecto legal porque finalmente, como usted dice, hay un derecho a la libertad de expresión. Lo que según el procurador Vargas Valdivia o ex procurador estaría intentando Torres es forzar precisamente que se le imponga una medida restrictiva mayor para victimizarse. Mira, eso es lo que hay. A ver, existe el delito de apología, el artículo 316 de nuestro Código Penal, y hay que recordar que no solamente existe la apología al terrorismo, puede existir apología a cualquier tipo de delito. Eso lo establece claramente el delito base, que es el 316. Cuando alguien comenta que hay que quemar la Constitución, que hay que llegar al Congreso, como lo ha dicho Aníbal Torres, ¿no es cierto? Eso es fomentar o instigar a la rebelión, al motín, ¿no?, a la sedición.
Y creo que por ese lado, por el lado de la apología al delito, es que la Fiscalía debería empezar una investigación de oficio. Usted ha propuesto la formación de una comisión investigadora en el Parlamento para investigar las consultorías que contrató el Ministerio de Educación en determinado periodo de tiempo. Esto a raíz de declaraciones, usted nos dirá, del ministro de Educación, Óscar Becerra, quien ha dicho que se acabarán las consultorías de adorno. Han dicho, estos estudios son para conseguir aduladores. Respecto a una nota periodística que señala que el Minedu habría gastado 728 millones de soles en consultorías entre los años 2012 y 2023. ¿Es competencia del Congreso o esto debería verlo estrictamente la Contraloría? Mira, la Contraloría, el Ministerio Público, el Congreso de la República, todos tienen competencia para investigar sobre estos fondos públicos que se habrían destinado, ¿no?, a allegados al Ministerio de Educación y que muchas veces no han servido para los fines a los cuales se ha establecido. El Congreso de la República puede, a través de una comisión investigadora, incluso levantar el secreto bancario, la el secreto Fiscalía de las está en eso. comunicaciones. La Fiscalía ha llegado incluso para recabar información a raíz de lo que se ha publicado. Es decir, la pregunta era esa, si ya la Fiscalía está encargada y además la Contraloría hace lo suyo, esto tendría que llegar, digamos, a ser tratado por el Congreso de la República, ¿no sería caer en una politización de un tema que debería manejarse en los aspectos exclusivamente técnicos? Justamente para evitar la politización es que la comisión investigadora se conforma de manera multipartidaria. Es decir, que lo van a conformar congresistas de todas las bancadas para que se pueda ver este tema. Ahora, la facultad que da una comisión investigadora, ¿no?, es que puede hallar otro tipo de responsabilidades como las responsabilidades políticas, ¿no? Porque la Fiscalía, recordemos que solamente investiga responsabilidades penales, ¿no es cierto? En cambio, el Congreso es mucho más integral en su investigación, porque puede establecer responsabilidades políticas, ¿Usted cree que penales hay y administrativas. argumentos para sancionar políticamente a algunos de los que prestaron esas consultorías? Yo creo que sí, eso va a ser resultado de una investigación, porque no solamente nos debemos circunscribir a lo que ha dicho el señor Becerra, también lo dijo el exministro Serna, ¿no? También denunció la presencia de consultorías y también a través de... Pero las consultorías per se no son malas ni ilegales, ni no es un delito ofrecer una consultoría. No es un delito una consultoría, pero cuando esta está destinada, ¿no?, para poder favorecer a allegados y el resultado es una hoja, 2 hojas de algo que es completamente obvio, por lo cual se paga 14.000 o 15.000 soles, eso sí significa despilfarro del tesoro público. Pero ¿cómo probamos que hubo una relación de allegado y que se buscó a alguien a dedo? Digamos, porque cuando se contrata un consultor, ojo, y eso lo ve la Contraloría, lo que hay que ver son los términos de referencia. ¿Para qué se contrata la consultoría? ¿Quién es la persona que debe asumir el desarrollo de ese estudio? ¿Si lo entregó o no lo entregó? En fin, hay varios aspectos que considerar. Por ejemplo, hay que ver quiénes son los postores, quiénes integran esas empresas, cuántas veces esa empresa ha hecho licitaciones con el Ministerio de Educación y ver la cantidad y el monto que se ha pagado. Todo eso se va a determinar de una investigación, por eso es importante las investigaciones, porque eso va a permitir esclarecer estos hechos. Claro, al margen de las investigaciones que vaya a realizar el Parlamento, hay también una lectura de que se está politizando el tema educativo. Justamente cuando comentábamos las decisiones del Tribunal Constitucional, también se ha declarado fundada esta demanda competencial que le permite, por supuesto, al Congreso aplicar la reforma al Consejo Directivo de la SUNEDU, ¿no? Entonces, lo que hay es una percepción de que hay una suerte de vendetta política hacia los sectores que apoyaron esa reforma educativa que este Congreso, digamos, ha deshecho en la práctica. A ver, el Tribunal Constitucional ya declaró infundada una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que restablece la autonomía universitaria, que algunos han llamado contrarreforma, ¿no es cierto? Ya se pronunció por ese lado. Este pronunciamiento es por aquella medida cautelar que se impuso para frenar la vigencia de esa ley precisamente. Por la propia SUNEDU. Han intentado así, por todos lados, impedir que esta ley entre en vigor. Entonces, esta respuesta es por ese lado, por esa decisión jurisdiccional de frenar la vigencia, cosa que no está por ninguna parte de nuestro Código Procesal Constitucional que se pueda dar de esa manera. Entonces, por esa razón es que incluso el Tribunal Constitucional pide a la Junta Nacional de Justicia
que vea el caso de estos jueces, porque definitivamente, a nuestro juicio, estarían cometiendo prevaricato. De acuerdo. ¿Ha conversado usted con algunas bancadas? ¿Tiene apoyo? Porque esto, ¿cuál es el camino que sigue en el Parlamento? Se hace la propuesta, pero debería ser votado por los congresistas. En marzo, cuando inicie la legislatura, debería primero la Junta de Portavoces incluirlo en la agenda del Pleno, ¿no? Y una vez que está en la agenda del Pleno, será el propio Pleno quien con 45 votos decida la aprobación de esta comisión investigadora. Luego las bancadas van a tener que acreditar a sus miembros para que esta comisión entre en vigencia, ¿no? El periodo de tiempo dice 728 millones en consultorías del 2012 al 2023, pero las consultorías no comenzaron en 2012. ¿Se va a investigar con anterioridad a esta fecha? En principio tenemos que fijar un tiempo, ¿no? Ese plazo se ha fijado por lo que ha señalado el propio titular de la cartera. Si hay indicios de que las consultorías irregulares, ¿no?, siempre aclarando, se han dado de mucho tiempo atrás, se puede incluso pedir una modificación a la comisión investigadora para que también se le dé facultades para que investigue mucho tiempo atrás. Eso de acuerdo. Se puede hacer. Congresista, muchísimas gracias por haber estado María. con nosotros aquí en el programa.